Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que hoy comienza la semana política porque es día también, después de CNN Prime, de tolerancia cero. Y vamos a tener dos estupendos invitados, el senador Ricardo Lagos Weber. Ustedes saben el ambiente que hay al interior del oficialismo en estos debates y primarias, en fin. Y también vamos a estar con la presidenta del Colegio Médico porque no nos olvidamos de toda la preocupación ciudadana por lo que ha sido este mal uso de un beneficio social súper importante. Hay muchos temas además aparte de ese conversar con la presidenta de este importante gremio. Hoy en CNN Prime además también vamos a estar con la directora del CERVEL, Pamela Figueroa. Así es que comencemos de inmediato con estos titulares. La Fiscalía Oriente y Carabineros realizaron diligencias en la Gobernación Metropolitana y en el domicilio de Claudio Rego en el marco de la indagatoria por eventual uso de recursos públicos para su reelección. La autoridad entregó voluntariamente sus dispositivos electrónicos. En paralelo, la jefa de presupuesto e inversión del GORE salió de su cargo tras denuncias de conflictos de interés. Tras semanas de críticas por el caso licencias, el gobierno pidió la renuncia de Pamela Gana como superintendenta de Seguridad Social. La Contraloría reveló graves fallas en la fiscalización del suceso, incluyendo demoras excesivas y un control deficiente. También se cuestionó que un convenio con la PDI para detectar estos fraudes nunca se haya implementado. En temas internacionales, continúan los ataques cruzados entre Israel e Irán. El ejército israelí advirtió que la capital, Teherán, debe ser evacuada y atacó las inmediaciones de la televisión pública iraní. Irán, por su parte, lanzó esta noche una nueva oleada de misiles. Y en el deporte, sufrido inicio de la participación chilena en el Mundial de Clubes, Carlos Palacios fue titular en el empate transitorio entre su Boca Juniors y el Benfica de Portugal. Desde las 21 horas, Eric Pulgar y su Flamengo debutan en el campeonato. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que el sistema frontal que afectó la zona centro-sur de nuestro país dejó más de 200 personas damnificadas e imágenes impactantes como la de un poste sobre una vivienda acá en la región metropolitana. María Luisa Carrión con el informe. Y con la desesperación quisieron salir y la madre, se puede decir, topó algo con electricidad y le dio la corriente a ella. Y como se estaba incendiando el pino, se puede decir, también salieron con la desesperación y la tiró al suelo. Tuvimos que sacarla de aquí, llevarla al hospital. Fue quizás la situación más compleja que ocurrió en la región metropolitana debido al sistema frontal que azotó la zona centro-sur de nuestro país. Un árbol cayó en la comuna de La Florida, botando con ello el tendido eléctrico, con estas consecuencias: un poste sobre una vivienda. Al intentar evacuar el domicilio, esta persona, la víctima, sale de su domicilio y al pisar en el patio del domicilio recibe la descarga eléctrica en su pie izquierdo. Se trata de una madre que vive en esta casa junto a su pareja y sus dos niños pequeños. Afortunadamente la descarga eléctrica no le causó daños mayores. Sin embargo, el susto fue enorme. El estruendo, luego las llamas y finalmente ver el poste sobre sus cabezas. Todo cerca de las 6 de la mañana. Yo me levanté a las 6 y saqué el terreno de la basura pero aquí pasa bien temprano. Y vi que el poste estaba ardiendo. Ella se había caído. ¿Salieron llamas? Salieron llamas, sí. Y todos gritando para que abrieran los portones porque están muy obstaculizadas las pasadas, no hay cómo pasar. Claro, muy pequeñas las calles. Lo que pasa es que aparte de eso hay hartos autos y nos dejaban pasar y estábamos súper asustados, estamos asustados todavía. Y no es para menos, personal municipal, de Carabineros y Enel aseguraron la zona, mientras que la compañía eléctrica cortó el suministro a unos 100 hogares para evitar nuevos incidentes durante los trabajos de remoción del árbol y del poste caído. Que estaba a bastantes metros distante de nuestra red eléctrica, en este caso 5,8 metros distante de nuestra red eléctrica, y por lo tanto por eso se llama que es un árbol en proyección, donde la caída completa genera estragos y daños en nuestra infraestructura. Los equipos de la comuna de La Florida se han estado
preparando durante todo el año para poder dar respuesta a las contingencias que se esperan en este invierno. Es así como, en particular, el equipo de arbolado ha realizado más de 5.000 intervenciones sobre el arbolado urbano. Personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también llegó a la zona para hacer una evaluación inicial de una emergencia que pudo tener graves consecuencias. Pero, ¿qué hacer ante una situación como esta? Lo primero es mantener la calma. Lo que sin duda no debemos hacer es el hecho de exponernos, tratar de salir sin pensar si es una ruta segura para poder tener resguardo ante tal riesgo, ante tal circunstancia, que cualquier descuido pudiera generarnos una situación a tal punto de que incluso nos puede provocar la muerte. Por eso se recomienda pensar bien cuál será la vía de evacuación, por muy estresante que sea la situación. Compleja mañana para esta familia de la Florida en medio de un intenso sistema frontal en la capital. En 12 horas cayeron más de 30 milímetros de agua en la estación Quinta Normal y en Buin se superaron los 40 milímetros. Calles y paraderos anegados fue el panorama de este lunes. Incluso una micro del transporte público terminó afectada en la comuna de Renca. Ahora no, ya la jodió, y la gente, que tanta basura, Dios mío, si es lo peor de todo el tema, que deberían botarla al basurero. Basura que ocasionó problemas en la calle. El sistema frontal ya dijo adiós, dejando atrás más de 200 damnificados en el sur del país, concentrados mayoritariamente en la región del Biobío, porque lo más intenso no se vivió en la capital. Una de las regiones más afectadas fue la región del Biobío, donde las ráfagas pudieron superar los 100 kilómetros por hora y en localidades como en Curanilahue superar los 100 milímetros de agua caída. Este sistema frontal durante el fin de semana también avanzó por el Ñuble, el Maule, provocando también situaciones bastante críticas. ¿Qué viene ahora? Primero, como es usual, las bajas temperaturas y luego otro sistema frontal que volverá a ingresar por el sur del país, pero que traerá, al menos en la capital, precipitaciones débiles. Vamos a otras materias. El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas abordó las críticas tras revelarse por parte de un reportaje de Megavisión un viaje que realizó al extranjero durante una semana distrital. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas desde el Congreso Nacional para conocer esta información. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy buenas noches. Sí, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, respondió durante esta jornada en un largo punto de prensa a los cuestionamientos por los viajes que realizó, que él dijo que son aproximadamente 3 al extranjero en pleno periodo legislativo y además en el uso de una semana distrital en diciembre del año 2022, luego de un reportaje que reveló que él viajó durante 24 días en las fechas de fin de año, que presentó un permiso sin goce de dieta, dice él, que no había impedimento legal y que si los parlamentarios que piden su renuncia también lo pueden llevar a la Comisión de Ética, pero que no hizo nada fuera del reglamento y de la norma. Se ha cuestionado justamente la debilidad del reglamento en torno a lo que tiene que ver también especialmente con las semanas distritales, que tienen como objetivo que los parlamentarios puedan viajar a sus distritos, puedan hacer una conexión con la ciudadanía, hacer trabajos y actividades territoriales, por ejemplo, y en este caso el diputado estaba en Estados Unidos, viajó a Estados Unidos y él dijo que no iba a dar más detalles y que era por razones personales y que lo volvería a hacer si fuera necesario por motivos personales. Pasemos a escuchar entonces qué respondió el presidente de la Cámara de Diputados, quien además hace solamente unos días atrás dijo que sería caiga quien caiga esta investigación de los viajes y también de las licencias médicas a los diputados. Ojo, no tiene que ver con licencias médicas el caso de él, pero sí con un viaje en plena semana distrital y distintas actividades legislativas, sesiones de sala y también comisiones. Escuchemos qué dijo José Miguel Castro. Por supuesto que es un privilegio, porque nosotros no tenemos jefe. Y como no tenemos jefe, lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale, porque en el receso legislativo, usted sabrá, muchas veces es interrumpido para venir acá. Muchas veces estamos y tenemos, por ejemplo, lluvias, en mi caso en el Loa, donde hay que partir inmediatamente. Por lo tanto, esas semanas que yo tomé fueron en términos personales, y eso no lo voy a dar a divulgar acá porque son temas personales, lo tomé habiendo pedido permiso y habiendo entregado el sin goce de sueldo en los días que correspondía como se enmarca nuestro reglamento.
Claro, quizá esto sea una oportunidad para mejorar, decía ahí el presidente de la Cámara de Diputados, por los cuestionamientos también hay quienes han pedido su renuncia, incluso se habla de una posible censura a la mesa. El tema es que recordemos que cuando se intenta censurar a la mesa es a los integrantes, a todos quienes la componen, tanto al presidente de la Cámara como también a los vicepresidentes, el diputado Gaspar Rivas, el diputado Eric Aedo también de la DC, que integran la actual corporación. Esto surgió, recordemos, a raíz de una investigación que se anunció por el mismo diputado, presidente de la Cámara, y también en la mesa completa acá, con incluso la presencia del secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, no solamente a trabajadores parlamentarios por licencias médicas, por mal uso de licencias médicas, a raíz de lo que detectó la Contraloría, sino que también una investigación que se anunció a los mismos parlamentarios por parte del presidente de la Cámara. El tema es que él y otros nombres han surgido justamente en distintos reportajes de medios de comunicación, que se han realizado viajes por distintos motivos personales en pleno periodo legislativo, donde hay discusiones parlamentarias importantes, claves, como el estado de excepción, por ejemplo, materias económicas, y él dice que justamente usó la fecha de diciembre y el mes de diciembre porque en febrero, pese a que tienen un mes de receso legislativo los parlamentarios, es decir, no vienen, eso a veces se utiliza para distintas discusiones de emergencia. Así que escuchemos parte también de lo que han dicho algunos parlamentarios al respecto. Creo que los parlamentarios tenemos dos obligaciones. Primero, venir al Congreso, estar en las sesiones, en las comisiones, y también tenemos una responsabilidad en nuestros territorios, en nuestros distritos, que también es importante. Ahora, sumarse a una censura porque una persona viajó en la semana distrital, yo creo que es absolutamente apresurado y nuestros votos no están disponibles para eso en este momento. Mire, cada uno tiene que hacerse responsable de su conducta. Lo que yo digo es que si no se ha infringido la ley o el reglamento, no corresponde una censura. Yo creo que tiene que regularse de mejor manera la salida al extranjero. Yo creo que en semana distrital no se debería viajar. Y creo que esa es mi opinión personal. Pero de ahí a sumarse a una censura, nosotros no vamos a dar los votos para la censura. Aquí hay que tener la capacidad de distinguir. Uno son los viajes que pueden realizarse por eventos relacionados con el trabajo de diputados, y otras muy distintas son aquellos que realizan viajes para ver a algún familiar, para celebrar un cumpleaños o para irse al Caribe. Evidentemente los espacios de las semanas distritales no son para vacaciones de los parlamentarios. Mire, la semana distrital es fundamentalmente para que los parlamentarios puedan estar en contacto con los ciudadanos en su distrito. Aquellos parlamentarios que no trabajan en su distrito normalmente después son castigados en las urnas. Pero evidentemente no es una semana para que los parlamentarios se vayan de vacaciones fuera de Chile. Claro, otra de las cosas que se le cuestionaba al diputado es que justamente cuando un parlamentario presenta un permiso y no viene al Congreso Nacional, ya sea a sesiones o a comisiones, a él, particularmente por ese viaje de 24 días a Estados Unidos, se le descontaron solamente 525.000 pesos de los 7 millones que tienen de dieta parlamentaria. Y él dice que fue sin goce de dieta, pero se le descontaron solamente 525.000 pesos de esos 7 millones aproximadamente de pesos. El tema es que efectivamente se le descuentan los días ausentes, pero se le cuentan como ausencias solamente los días en que hubo sesión de sala o de comisión. De una semana normal de 5 días, por ejemplo, le descuentan 2 días y medio. O 3, pero en ningún caso los 5 días. Y en el caso de una semana distrital no les descuentan ningún día a los parlamentarios por ausentarse. Pasemos a escuchar entonces el que han dicho desde otros sectores políticos. ¿Por qué en esta Cámara andan familiares y parejas de parlamentarios usando credenciales y pueden recorrer el Congreso sin ningún problema, con credenciales como si fueran asesores de los parlamentarios? No aparecen en los registros de asesoría, pero sí son las parejas de los parlamentarios. Yo pido esta explicación, la he pedido en varias oportunidades y la respuesta ha sido la siguiente: si quiere le paso una para su pareja. Bueno, hay que decir que este no es el único caso, sino que más bien es el que más llama la atención por ser
el presidente de la Cámara de Diputados y por ser además quien anunció junto a los otros integrantes de la mesa esta investigación que se iba a realizar a los diputados y diputadas, a diferencia del Senado, donde solamente se anunció una investigación a los trabajadores parlamentarios cuestionados por el mal uso de licencias médicas. En este caso no es por licencias el caso del diputado, pero recordemos que es el caso que más llama la atención, pero hay otros casos de otras parlamentarias, por ejemplo la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista, la diputada Jimena Usandón de Renovación Nacional, que también han sido cuestionadas por viajes y visitas a familiares en el extranjero y por distintas presentaciones y justificativos también a la Cámara de Diputadas y Diputados. Un tema que se va a revisar entonces, la debilidad del reglamento, el próximo miércoles en una reunión también de distintas autoridades acá en el Congreso. Perfecto, muchísimas gracias Francisca Cárdenas, un tema complejo, importante de despejar y que realmente lo que se prometió en un comienzo se haga, que sea plenamente transparente y que todas las autoridades, todos los parlamentarios den explicación en caso de que así se le requiera. Bueno, y tras semanas de controversia por el caso licencias, el gobierno solicitó la renuncia de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana Cornejo, luego de conocerse el informe de Contraloría en que se expuso que más de 25.000 funcionarios públicos habían viajado al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con el permiso médico. Comenzaron los cuestionamientos a su gestión. Esto porque desde 2014 la Suceso cuenta con un convenio con la PDI para acceder a los mismos antecedentes a los que accedió la Contraloría. Bueno, a inicios de junio, Pamela Gana fue citada a la Comisión de Salud del Senado para que explicara precisamente por qué no se hizo este cruce de datos. A través de un comunicado, el ministerio encabezado por Giorgio Bocardo aseguró que se respetarán los procesos de alta dirección pública para el pertinente reemplazo, según dictamina el Servicio Civil, porque este cargo es llenado por alta dirección pública y le quedan algunos meses. Bueno, además, se nombró como subrogante a Patricia Soto Altamirano, actual fiscal del organismo. Hacemos una pausa, al regreso mucho más. Vamos a estar conversando sobre los cuestionados gastos que rechazó a varios partidos políticos de distintos signos, el CERVEL y mucho más que pasa con las primarias, en fin. Al regreso en CNN Prime. El subsidio al dividendo hipotecario ya cuenta con su reglamento. El beneficio va a permitir la rebaja de la tasa de interés no solo para quienes compren su primera vivienda, sino también para los interesados en invertir en un departamento para luego arrendarlo. Pilar Gutiérrez nos cuenta cuáles son los requisitos. Anoten. El subsidio a la tasa de crédito hipotecario permitirá un mayor acceso a la vivienda para familias, pero no solo está pensado para quien quiera vivir ahí. También es un beneficio que podrá ser utilizado para inversión, es decir, comprar un departamento para luego arrendarlo. Y es que uno de los objetivos de la ley es reactivar la construcción y reducir el stock de viviendas nuevas sin vender. Se aplica de manera automática cuando uno se acerca a una institución financiera, cuando va a hacer la firma de una escritura. Para todas las viviendas, insisto, menores de 4.000 UF, digamos. Esto no solamente pensemos en aquellas personas que están comprando su primera vivienda, sino también aquellos que, por ejemplo, pensaban en comprar un departamento o una casa para arrendarla pensando en su pensión posterior o cualquier otro uso. En términos de elegibilidad, el programa es bastante simple y para él pueden optar cualquier persona, incluso si ya cuenta con una vivienda de su propiedad. El reglamento publicado la semana pasada establece esos requisitos, que se trate de viviendas que no superen las 4.000 UF y sea su primera venta, lo mismo que decir que sean nuevas. Por lo tanto, no está la restricción de que sea únicamente para la primera vivienda de quien compre. Eso sí, los inversionistas no necesariamente podrán optar a la rebaja máxima de 100 puntos base, sino que hasta 60 puntos. La primera rebaja de 60 puntos es la que universal, luego la adicional que podría dar 40 puntos más para llegar a 100 puntos, no es universal, es solamente para ciertas personas que tienen que cumplir requisitos para calificar. Ya el FOGAES también ahí sí que pone condiciones que sea para primera vivienda y uso de vivienda. De los 50.000 subsidios disponibles, 6.000 están reservados para beneficiarios del DS-19 y DS-1, donde sí deberá tratarse de la primera vivienda. El resto podrán aplicarse también a propiedades secundarias o con finalidad de inversión. La diferencia de la ley respecto a otras veces, otras leyes que han salido, es que esto va directamente a la vivienda. La vivienda tiene que ser nueva, es decir, primera venta, y tiene que ser bajo 4.000 UF.
La ley ni el reglamento, hasta donde yo vi, no dice que tiene que ser la primera vivienda, como era, por ejemplo, con el FOGAE. Por ejemplo, para una propiedad de 4.000 UF, con la rebaja de 60 puntos base, la tasa bajaría desde el actual 4,4% que hay en promedio en Chile a 3,8%, permitiendo un ahorro importante. Cerca de 18 millones de pesos en el total del crédito. Si lo llevamos a dividendo mensual, estamos hablando de una rebaja de 770.000 pesos más o menos a 720.000 pesos. Ese ahorro mensual también puede ser atractivo para los inversionistas, considerando que muchos buscan cubrir el costo del dividendo con el arriendo, algo que se volvió difícil con las tasas más elevadas. Yo creo que esto justamente puede hacer ese quiebre, en el fondo de una propiedad hasta el día de hoy que no se te paga, el arriendo con el dividendo puede hacer que pase a cubrirse ese dividendo y por ende que no haya un flujo negativo mensual para el comprador. Un mayor interés que los portales inmobiliarios ya están percibiendo. Vemos más cotizaciones y más consultas en proyectos que justamente califican para este subsidio. Este subsidio está despertando el interés de inversionistas inmobiliarios, que ven una oportunidad clara en proyectos nuevos con alta demanda de arriendo asegurada. Hay en el sector sur y sector norte de Santiago, además de la comuna de Santiago, muy buenas oportunidades, pero sobre todo la Florida y el eje Macul-Guillermo Mann ofrecen las mayores rentabilidades en este minuto y las menores vacancias. Además de poder aplicarse en casos donde no se trate de la primera vivienda, tampoco hay una restricción sobre la cantidad de subsidios que pueda utilizar una persona. Es decir, se puede optar al beneficio más de una vez. Bueno, las diferencias entre los candidatos presidenciales oficialistas se intensifican cada día más. A la suspensión del tradicional encuentro de coordinación de los presidentes de la alianza de gobierno, ahora se sumaron las críticas cruzadas que lanzaron algunos abanderados en un debate realizado este lunes. Bueno, todo esto a menos de 2 semanas de que se concreten las primarias presidenciales, como nos cuenta en su informe Macarena Román. La cámara acá. La entrada. No hay tiempo que perder para preguntar al oficialismo qué está sucediendo con el denominado Fair Play. Es que el fuego amigo está cada vez más presente en la antesala de las primarias presidenciales. La candidatura de Jaime Mulet del FREPS, que es un sector que ha oscilado, se ha movido más a la derecha, más a la izquierda varias veces. Hay una candidatura del candidato Winter, que es del Frente Amplio, que en esta campaña hemos visto que lamentablemente no ha terminado de madurar. Hay una candidata que es Janet Jara, que representa al Partido Comunista, un sector que donde ha gobernado en el mundo, los países se han estancado socialmente. Quien sí se ha movido a la derecha, incluso le ha pedido plata, es el PPD, que fue militante de SQM, fue militante del PPD. Y lo digo con mucha claridad, porque yo nunca he traspasado la barrera y respeto a la derecha. Y si de barreras se trata, en el socialismo democrático aseguran que se están pasando los límites en la campaña del candidato frente amplista Gonzalo Winter. ¿Cómo nos forramos en los 90? Sí. Salud por eso. La forma en que se pusieron el poncho es una estrategia electoral. No es contra ningún partido de esta primaria. Habla de las AFP, de las concesionarias y del CAE. Hay gente que quiere hablar sobre una coalición que terminó hace mucho tiempo y yo quiero hablar del futuro. Pero la molestia ha llegado a tal nivel que el socialismo democrático decidió ausentarse de la tradicional reunión de coordinación oficialista en la sede del PS. El encuentro finalmente se suspendió y el ministro del Interior habría tenido que llamar a la calma. Hubo un llamado legítimo del ministro del Interior en esta nueva función de coordinación política que tiene el Ministerio del Interior para justamente cuidar el tono que tenemos, que en una elección pueden existir diferencias. No engrandar este debate, sino tratar de poder centrarnos en los debates que tenemos que dar, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la derecha que está avanzando en el sentido común en muchos lados de nuestro país, que tenemos que enfrentar la unidad en noviembre. Pero no es que solo los presidentes de partidos o el gobierno hablen sobre la evidente tensión en el oficialismo. Hay candidatos como Janet Jara que así lo confirman. La templanza en esto es fundamental y la tranquilidad, y yo espero que en los próximos días la tensión o las diferencias democráticas que hay, que son
evidentes, que son también necesarias porque somos personas distintas, se mantengan en un tono adecuado. ¿Y considera que ha sido así hasta este momento, el tono adecuado? Creo que ha subido un poco la tensión innecesariamente. Lo que están buscando los candidatos es de alguna manera proyectar liderazgo y credibilidad, y para eso tienen que tener identidad, para evitar, ¿no es cierto?, el trasvasije de votos que hemos estado viendo y que muestran las encuestas en estos días, que estarían mostrando un apoyo hacia Janet Jara. Abanderada que tendrá en sus filas una participación más activa de un histórico comunista, Daniel Jadue ocupará un rol relevante en el equipo de la ex ministra del Trabajo tras su cambio de medida cautelar por el caso Farmacias Populares. ¿Vamos a ver participando en la campaña de Janet Jara, Daniel? Él es parte de la campaña de Janet, obviamente en un plano distinto porque estaba con una limitación, lo ha dicho desde el día cero, y hoy día podrá, digamos, destacarse mucho más en función de disponerse a integrar el comando. Comandos que tendrán que desplegarse hasta el 26 de junio en el marco de las campañas para las primarias presidenciales. Todo para que 3 días después, el 29 de este mes, se concreten los comicios que darán con el ganador o la ganadora del oficialismo, el cual tendrá que enfrentar a la oposición en primera vuelta. Bueno, en el marco de la recién iniciada investigación penal contra el gobernador Claudio Rego, Carabineros y la Fiscalía Oriente realizaron diligencias en las oficinas del GORE y allanando también el domicilio de la autoridad. Como resultado, se incautó el teléfono y el computador de Orrego, además de documentación con la que se busca aclarar un eventual fraude al fisco. Colomba Eijols nos informa. A primera hora, y mientras el gobernador Claudio Orrego se desplegaba para monitorear los efectos del sistema frontal, la Fiscalía Oriente y el OS7 de Carabineros concretaron diligencias en la gobernación metropolitana y en el domicilio de la autoridad regional. Esto en el marco de la investigación penal iniciada a partir de un reciente informe de Contraloría que advirtió eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos asociados a la campaña por la reelección. En este caso el delito es el de fraude al fisco. La diligencia, la verdad es que se llevó a cabo de manera voluntaria, se había hecho la solicitud al tribunal, sin embargo no ha sido resuelta y no fue necesario ya que se proporcionaron todos los antecedentes que eran necesarios, correos electrónicos, autorizaciones, se extrajo la información directamente del servidor, por lo tanto ya tenemos toda la información que necesitamos para poder investigar. Investigación en la que el gobernador mantiene la calidad de imputado, aunque tanto él como su defensa han reiterado su inocencia. Cabe señalar que las diligencias se realizaron a puertas de su declaración ante la Fiscalía, agendada para este jueves. En el marco de nuestra colaboración con el Ministerio Público, de manera voluntaria y coordinadamente con el mismo, hemos hecho entrega de nuestros celulares y también computadores. Tenemos la certeza que esta investigación va a comprobar que hemos actuado siempre correctamente y conforme a derecho. El gobernador va a declarar de forma voluntaria, fuimos nosotros quienes nos acercamos a la Fiscalía para solicitarles la declaración del gobernador, puesto que, como ya ha dicho, no tiene nada que temer y vamos a ir a exponer todos los antecedentes. Información que también solicitará el Consejo Regional a través de la recién aprobada Comisión de Control Regional, cuyos integrantes serán sorteados en una sesión plenaria, instancia que tendrá por objeto investigar y elaborar un informe con los resultados del proceso de fiscalización y proponer el envío de antecedentes a la Contraloría u otras instituciones en caso de detectarse responsabilidades administrativas, penales o civiles. De los 34 consejeros y son electos 5. Esta va a durar 45 días hábiles posterior a su constitución. Y es un procedimiento que debemos realizar tal como se realizó en la región de Coquimbo. Vamos a conformar la comisión investigadora y en eso estamos y estamos trabajando plenamente en tener todos los antecedentes para dar una información como corresponde, fidedigna, con los elementos y con las herramientas que corresponden. En eso estamos. Y en paralelo, consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano están tramitando la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones para solicitar la remoción de Orrego del cargo. A esta acción no descartan sumarse otros partidos como Renovación Nacional. Tenemos la firma, la bancada de la UDI anunció ya que iba a apoyar un trabajo, nosotros estamos trabajando
Con nuestro abogado estamos trabajando el requerimiento ante el Tricel y tendremos noticias en los próximos días. Nosotros esperamos que la mayoría de las bancadas se sumen. Esto no es un tema de oposición oficialismo, esto es un tema de probidad contra corrupción. Están trabajando todos los abogados en la medida de lo posible. Hay muy buenos abogados en los partidos y ellos verán también forma, fondo. Para ir al Tricel sí o sí hay que trabajar en conjunto, porque no hay ninguna bancada que por sí sola tenga 12 firmas. En medio de estas definiciones y de las diligencias que se concretaron en el marco de la investigación penal, el gobierno regional metropolitano pidió la renuncia de la jefa de la División de Presupuesto e Inversión, Mayuri Reyes, luego de conocerse su relación societaria con el dueño de una consultora que se adjudicó millonarios contratos con la misma gobernación. La justicia le devolvió de manera parcial la libertad al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al revocar su arresto domiciliario total y lo cambió por arresto domiciliario nocturno. La Fiscalía aseguró que ya están trabajando en preparar la acusación, que es el comienzo básicamente del juicio oral. Todo esto en el denominado caso Farmacias Populares. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Daniel, ¿cómo han sido estos días de arresto total? Bastante tranquilo y muy acompañado. Muchas gracias. A diferencia de otras ocasiones, esta vez llegó tranquilo y acompañado de sus ya fieles adherentes y compañeros de partido. Así se presentó en el Centro de Justicia de Santiago el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Tras estar más de un año privado de libertad, primero en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario total, este lunes el tercer juzgado de garantía de Santiago modificó la medida cautelar que pesaba sobre el expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, entregando a cambio el arresto domiciliario nocturno, lo que le permitiría volver a desplazarse con libertad durante la mitad del día. El cambio fue decretado por la jueza Catherine Román, quien acogió los argumentos presentados por la defensa del militante del Partido Comunista, en los que se apuntó, entre otras cosas, a que no existiría una necesidad de cautela respecto del imputado investigado por diversos delitos de corrupción, como fraude al fisco, a la vez que se presentaron nuevos antecedentes, como un informe psicosocial y otro social, en el que se daría cuenta del desmedro que habría sufrido la salud mental de Daniel Jadue a raíz de su encierro. De este modo, la magistrada apuntó a que el estado de salud de los imputados debe ser considerado al momento de decretar medidas cautelares, a la vez que consideró suficiente el arresto domiciliario parcial para los fines del procedimiento y evitar la reiteración de posibles nuevos delitos. Según los informes que agregó su abogado defensor, resulta particularmente relevante el informe que hace la psicóloga. Ha desechado una condición de gravedad, pero sí ha señalado que efectivamente su condición actual implica que está en un nivel moderado, dice, de estrés, en que han variado su capacidad física e intelectual. Durante los alegatos, la defensa de Jadue también recordó que mientras el imputado se encontraba con arresto domiciliario total, su madre falleció, siendo impedido de pasar con ella sus últimos momentos de vida. Agregaron también que el exalcalde de Recoleta cuenta ahora con una oferta de trabajo acreditada, incluso con un contrato, por lo que era necesaria su libertad, al menos de forma parcial. Y lo que la magistrada resuelve es que efectivamente cualquier persona que esté privada de libertad un año ve afectada su emocionalidad, ve afectada su entorno psicosocial, ve afectada sus emociones y de alguna manera el mantener esta medida cautelar, habiendo otras medidas cautelares de menor intensidad que pudieran asegurar los fines del procedimiento, no se justificaba. La solicitud de la defensa de Daniel Jadue fue rechazada tanto por la Fiscalía como también por los querellantes de la causa, quienes sostuvieron que era necesario mantener su arresto domiciliario total, ya que sería una medida cautelar proporcional, razonable y adecuada, y que ya había sido confirmada en ocasiones anteriores por la Corte de Apelaciones de Santiago. Nos opusimos a la solicitud de la defensa, pero el tribunal consideró que debido al transcurso del tiempo, ya hace más de un año de la formalización, y los informes sociales en que se señalan que hay una gran afectación a la salud psíquica y emocional del imputado y sus escasos ingresos, el tribunal consideró que era más adecuado una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. De este modo, Daniel Jadue ahora estará autorizado para estar fuera de su domicilio desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tiempo que sería suficiente para participar de forma activa en la campaña electoral de la carta presidencial de su partido, Janet Jara, aunque no quiso referirse a eso tras la audiencia, como tampoco quiso responder preguntas. ¿Fue parte de los antecedentes? No, muchas gracias. ¿En qué se va a no, muchas gracias.
Según lo conversado en la audiencia por los intervinientes del caso Achifar, solo quedarían 30 días como plazo de investigación en el que se espera se realicen las diligencias pendientes, por lo que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya se encuentra en la etapa de redacción de la acusación que permitirá llevar el caso al juicio oral, en el que el exalcalde Jadwe arriesgaría hasta 15 años de cárcel por los 4 delitos formalizados en su contra. Ya estamos listas cuando son las 8:37 junto a Alicia Contreras para revisar las preocupantes informaciones internacionales. Así es, Mónica, porque siguen los ataques cruzados entre Irán e Israel. A esta misma hora están sonando las alertas tanto en Israel como Irán. Cuarto día entonces de ataques y se registran daños en ambos países. 20 muertos en Israel, 200 en Irán. Y quizás una de las imágenes más llamativas fue el ataque a la televisión estatal en Irán, donde quedó grabado el momento en vivo cuando atacan a esta cadena de televisión que, según Israel, sus edificios estaban siendo utilizados con objetivos militares. Pero es también una señal política, evidentemente, cuando tú atacas un medio de comunicación. Tal cual. Y de hecho, ahora se está hablando de cuál es el verdadero objetivo que tiene Israel en la zona, dadas las declaraciones de Benjamín Netanyahu, que sería más bien derrocar al régimen de los ayatolá. De hecho, hoy día no descartó apuntar y que sea un objetivo, entonces, apuntar contra la vida del ayatolá Ali Khamenei. ¿Qué pasó hoy día y cómo está respondiendo Estados Unidos? Que también es importante, lo vemos en el informe de Laura Soto. خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم. Después de atacar instalaciones militares, nucleares y energéticas, ahora el ejército israelí dirige sus misiles a la prensa iraní. Las oficinas de la televisión estatal del régimen fueron atacadas este lunes. Un reportero del canal relató el momento con la sede de la radiodifusión de la República Islámica de Irán a sus espaldas y lo que parece ser sangre en sus manos. نمیدونم چند تا از همکارام شهید شدن، نمیدونم چند نفر مجروح شدن. گفته بودن تخلیه کنیم منطقه ایسا رو، اما همه تا آخرین لحظه وایسن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن، چیزی که رژیم صهیونیستی نمیخواد. Horas antes del ataque, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una orden de evacuación en una zona del distrito 3 de Teherán, al noreste de la capital. Justamente en esa área se encuentran varias de las oficinas de la empresa de medios estatal. El ministro de Defensa israelí confirmó la operación en sus redes sociales. La autoridad de difusión de propaganda e incitación del régimen iraní fue atacada por las FDI después de una evacuación generalizada de los residentes de la zona. Derrotaremos al dictador iraní en todas partes. El ejército israelí agregó que el centro de comunicaciones estaba siendo supuestamente utilizado con fines militares por las Fuerzas Armadas iraníes. En este esfuerzo atacamos objetivos que sirven al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Intentaremos minimizar las bajas civiles y dar advertencias, pero cualquiera que coopere con ellos y apoye las acciones de este régimen terrorista debe saber que contamos con muy buena inteligencia y lo hemos demostrado. Entonces, ¿por eso atacaron a la cadena de televisión? Cualquiera que esté cooperando con este régimen terrorista debería considerar sus pasos. El conflicto entre ambas naciones entra en su cuarto día consecutivo y las víctimas fatales siguen en aumento. Desde el viernes, Israel contabiliza más de 20 muertos, mientras que Irán más de 200. En la cumbre del G7 en Canadá, Donald Trump instó nuevamente al diálogo entre ambas partes. Washington y Teherán habían acordado mantener negociaciones nucleares el pasado domingo, pero este encuentro fue cancelado por Irán tras iniciarse los ataques israelíes. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late.
Informes de la prensa estadounidense afirman que el presidente Trump habría rechazado un plan israelí para asesinar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. En una entrevista con Fox News, Netanyahu calificó de falsos estos informes. Sin embargo, en conversación con ABC News, no descartó la muerte del ayatolá para resolver el conflicto. So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. El primer ministro israelí dice creer que sus ataques contra Irán han retrasado significativamente su programa nuclear, razón por la cual Tel Aviv abrió en primera instancia su ofensiva. Mónica, ya hace pocos minutos se confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estaba en la cumbre del G7 en Canadá, decidió adelantar su regreso a Washington. Mañana tenía una serie de reuniones en Canadá, sin embargo, está ya regresando a Estados Unidos. Dicen que por este tema de Medio Oriente, y antes de eso publicó esto en su red social Truth Social. Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez. Todos deberían evacuar Teherán de inmediato, es decir, la capital de Irán. Están averiguando por qué él publica esta advertencia, dado que es una ciudad de 10 millones de personas, y también se conoce que ya él pidió preparar la sala de reuniones de emergencia en la Casa Blanca para reunir al Consejo de Seguridad. Ahora, él dice, Irán debería haber firmado el acuerdo que yo les propuse. Resulta que se le olvida contar que él se salió del acuerdo nuclear con Irán, que era de alguna manera lo que había logrado en su momento Barack Obama, es darle pie para que se enriqueciera uranio, pero con fines civiles y bajo estricta supervisión, porque si no, dijo Obama en su momento, lo van a hacer igual. Mejor que lo hagan solo hasta un límite muy bajo que no les permite fabricar una bomba nuclear, pero que acepten la supervisión de expertos internacionales. Y él se salió y con eso se quedan sin ninguna supervisión. Ahora, Irán acusó a Israel de sabotear este acuerdo y Trump lo que quiere ahora es que vuelvan a la mesa de negociación. Vamos a ver si vuelve. Ya pues, Alicia, muchísimas gracias por toda la información muy preocupante que seguimos atentamente. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, en la previa de un proceso electoral y siempre interesante además conversar hoy en CNN Prime con Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral del CERVEL. Muchísimas gracias, Pamela, por conversar con nosotros en vivo en CNN Prime. Hola Mónica, muy buenas noches. Bueno, un gusto conversar contigo y siempre agradecida de tu interés por informar sobre los procesos electorales. Pamela, lo primero que quisiera preguntarte es, previo a que hablemos del tema de las primarias del oficialismo, digo las primarias del oficialismo porque en el otro bloque no hay, por eso no podemos hablar de aquello. Lo primero, siempre ustedes tienen que hacer, los partidos tienen que hacer rendiciones de fondos globales, ustedes van dando cuenta, o sectoriales respecto a algunas iniciativas. En este caso, entregaron recién ustedes una información respecto de fondos que el sistema entrega a los partidos para fomentar la participación política de las mujeres. Y la verdad es que hubo al menos 289 millones que ustedes dijeron, ¿saben qué? No están bien gastados. ¿Cuáles son los principales partidos a los que se les dice esta parte del dinero ustedes no la acreditaron haberla gastado en pos de las mujeres? Sí, bueno, gracias Mónica por poner ese tema, porque como tú bien señalas, además de las actividades que tenemos como servicio electoral en el ámbito de las elecciones propiamente tal, también supervisamos y fiscalizamos el trabajo de los partidos políticos. En el marco de las reformas políticas del año 2015, cuando se hizo la ley de cuotas, también se hizo otras modificaciones legales para fomentar la participación política de las mujeres. Entre ellas se asignó un 10% que es obligatorio que los partidos políticos destinen a actividades de promoción de la participación política de la mujer. En ese orden de cosas, en estos días el Servicio Electoral está en el proceso de fiscalización de los partidos políticos. No hemos cerrado el informe, pero ya han aparecido algunas notas en medios de comunicación sobre los descuentos que el Servicio Electoral
haría a algunos partidos porque no han cumplido con la normativa de acuerdo a cómo se debe gastar este 10%. Entre ellos hay varios partidos políticos, hay algunos que han presentado reconsideraciones, o sea, los partidos políticos tienen la oportunidad de presentar reconsideraciones, y los partidos que están en esta situación, principalmente el Partido Republicano, el Frente Amplio, la UDI, el Partido Comunista, entre otros, pero hay ya reposiciones de algunos de ellos, entonces no hemos cerrado todavía la información en esa línea, pero sí me gustaría comentarte, y es algo que yo señalé en la cuenta pública que di recientemente, que también si uno considera lo que fueron los gastos del año 2023, que se reportan en el año 2024, los partidos reportaron más de 774 millones destinados a actividades para las mujeres. Sin embargo, 183 millones fueron rechazados ya el año 2024 por no corresponder a gastos destinados a ese propósito. Y también es importante decir que si un partido no cumple con el porcentaje mínimo exigido, esto se le va a descontar de sus aportes del año siguiente, y eso es el monto faltante para alcanzar el mínimo requerido. Entonces Pamela, es importante señalar, dime. Entonces tú nos dices, primera noticia importante, que hasta ahora, sabiendo que tienen espacio para reposiciones, los principales afectados por no haber destinado o por haber sospecha de no haber destinado a lo que debían, es decir, al tema de la mujer, fondos son Partido Republicano, Frente Amplio, UDI y Partido Comunista, en ese orden descendente, digamos, desde el más al menos afectado dentro de cantidades que entiendo, por ejemplo, en el caso republicano son 115 millones, en otros van variando las cantidades, pero no deja de ser relevante. Ahora, ¿es efectivo que ustedes en más de uno de estos casos, o solo en uno, te pregunto, no pudieron descartar como servicio que en vez de ser para fomentar la participación de las mujeres, hubieran rendido gastos que pudieran eventualmente ido a campaña? Lo que pasa es que lo que se rechaza en general es cuando los gastos no pueden acreditar que ese gasto se hizo con el objetivo que tiene ese fondo, que es el Fondo de Promoción de Participación Política de la Mujer. A veces falta documentación, a veces falta información específica que muestre que esa actividad efectivamente se realizó, porque recordemos que son financiamiento con actividades realizadas. Entonces, estamos en ese proceso, por eso no hemos emitido una información todavía oficial, porque tenemos que esperar que los partidos tengan ese espacio, ¿no es cierto?, de reconsideración, pero hay cosas como de forma, por decirlo de alguna manera, es decir, que falta documentación, que falta antecedentes, y otros que efectivamente son gastos que son demasiado genéricos y no necesariamente van a cumplir con el objetivo de la promoción de la mujer. Así que Pamela, una vez que tengamos esa información, la vamos a dar a conocer, Pamela, en detalle. Si tuvieran sospecha de que en alguno de estos casos hubiera habido, en vez de gastos para el fin que mandata la ley, es decir, promoción de la participación de las mujeres en la vida política, hubieran ido destinados, por ejemplo, a campaña electoral, ¿ustedes lo denuncian, lo van a denunciar ante el Ministerio Público si es que se encuentran con antecedentes de aquello? A lo que a nosotros nos corresponde en este caso es rechazar el gasto, ¿ya? O sea, si el gasto no se destina a lo que se busca con el propósito de promoción de participación de mujeres, se rechaza el gasto, ¿ya? Si hay el servicio electoral tiene que denunciar algunos delitos específicos de gasto electoral, que en este caso no necesariamente tiene que ver con eso. Ya. Te llevo al tema de las primarias y un breve, así, si tuviéramos que hacer las cosas más importantes que la gente tiene que saber para las primarias, que ya quedan menos de 2 semanas, yo voy a partir por lo fácil, contándole a la gente que en este caso el voto es voluntario. No quiero para nada con ello desincentivar, estamos informando, o sea, la gente que quiera participar, obviamente que participe, solamente estoy dando cuenta de un poco, no sé, qué otras cosas más son relevantes respecto, por ejemplo, duración del periodo en que pueden votar las personas, la participación de los vocales, que igual es obligatoria, el que salga designado ya está en las listas, así que hay que chequearse. ¿Qué otros tips más para que vayamos a otras cosas, Pamela, hay que tener claro para las primarias?
Bueno, es importante eso, recalcar que el voto en este caso es voluntario, pero hay más de 15 millones de personas habilitadas para votar, es decir, las personas que son independientes, que no están afiliadas a partidos políticos, todas esas personas tienen derecho a votar, pueden participar de esta elección primaria, y los afiliados a los 8 partidos del pacto que está compitiendo en esta elección primaria. Por Solo ejemplo, no alguien de, no los sé, militantes de los otros partidos. Claro, alguien de la UDI no puede votar. Alguien que es militante de la UDI no puede votar. Alguien de la DC no va a tampoco. estar en el padrón electoral. No va a participar porque no va a estar en el padrón electoral. Perfecto. De uno de los partidos que no están pactados. Pero sí es importante señalar, Mónica, que los vocales de mesa que ya han sido designados, que ya la mayoría de las personas ya conoce porque probablemente han consultado el sitio del CERVEL, consulta.cervel.cl, sí están obligados a participar como vocales de mesa. Y además, si no, y están sujetos a una multa que va entre 2 y 8 UTM. Perfecto. Y aparte de la multa, creo que también es importante señalar que si los vocales de mesa no se presentan, tampoco se permite el derecho a voto de estas más de 15 millones de personas que tienen derecho a votar en la elección primaria. Entonces creo que también es importante verlo no solamente desde la perspectiva de la multa, sino que también del compromiso ciudadano de que nuestra democracia requiere, ¿no es cierto?, que se efectúen los procesos electorales como lo hemos venido desarrollando, porque creo que es algo que como país nos sentimos muy orgullosos de que los procesos electorales funcionen de esa manera. Así que recordar, un segundo punto, recordar que lo de los vocales sí es obligatorio. Perfecto. Ahora un par de cosas. Tú, aparte de ser presidenta del CERVEL, eres una analista, te hemos tenido muchas veces como analista antes del CERVEL. ¿Se puede hacer alguna estimación de participación? ¿Tú tienes alguna idea de magnitud de cuánto podría esperarse de una participación en estas primarias? Es difícil proyectar, es difícil proyectar porque uno se tiene que situar en que hay más de 15 millones de personas habilitadas para votar, tanto en Chile como en el exterior. Recordemos que en la primaria también participan los chilenos en el exterior. Tenemos casi 150.000 personas que están habilitadas para votar en el exterior. Y el único dato que tenemos a la vista es cuántas personas participaron en la primaria presidencial del año 2021. En esa presidencial votaron un poco más de 3 millones de personas, pero participaron 2 pactos, 2 coaliciones. ¿Ya? Por tanto, nosotros tendríamos que esperar que no va a llegar a los 3 millones, probablemente se va a acercar más a lo que fue la participación de la primaria de la coalición de centroizquierda, similar a la primaria que tenemos hoy día, que fue alrededor de 1.700.000 personas. Por ahí. Ese es el dato que tenemos de la elección 2021, pero es difícil saber porque obviamente hay una gran cantidad de personas que están habilitadas para votar. También es importante señalar que aunque la primaria es una elección voluntaria, los ciudadanos pueden participar voluntariamente, la decisión que ahí se tome es vinculante para las elecciones de noviembre, ¿ya? Es decir, la candidatura que resulte electa en esta elección primaria es una candidatura que ya va a estar directamente en la papeleta del 16 de noviembre, que es nuestra elección nacional, ¿no es cierto?, presidencial. Sí, claro. Entonces, como para que también las personas entiendan lo que implica participar de la primaria. Sí, claro. Es vinculante. La decisión que ahí se tome es vinculante para una candidatura que ya va a estar establecida en las elecciones del 16 de noviembre. Y en este trabajo colaborativo que estamos haciendo, me preguntan de inmediato por redes sociales, ¿no es obligación si votan por alguien en esta primaria? No es que tengan que repetir necesariamente el voto, ahí lo verán ustedes en conciencia, qué es lo que deciden finalmente hacer en diciembre, pero una señora me dice, yo tengo muchos años, tengo más de 80 y me pregunta, ya le contamos, le respondemos de inmediato en vivo a través de las pantallas CNN Chile. Te cambio de tema nuevamente, Pamela, y te quiero hacer una pregunta porque ¿qué es esto de inscribir? Porque hay todo un debate respecto de las precampañas y no me estoy refiriendo solamente ahora a la centroderecha y derecha que no tienen primarias, entonces y todavía no empiezan las campañas presidenciales oficialmente. Entonces estamos en un terreno que durante muchos años se ha hablado que es un poquito tierra de nadie. Evelyn Matei inscribe una precandidatura, Johannes Kaiser dice que va a inscribir una precandidatura. Me gustaría que le explicaras a quienes nos ven a través de las pantallas CNN Chile, ¿qué es esto de las precandidaturas? ¿Es un sistema legal o no? ¿A qué habilita y a qué no habilita tampoco
Porque queda la duda en el fondo de qué se hace en esta época, qué es legal y qué no. Muy buena pregunta, Mónica, porque yo sé que las personas se están preguntando qué es esto de que hay candidaturas, precandidaturas. En el caso de las primarias, tenemos, ¿no es cierto?, 4 candidatos, candidatas que están participando de esa elección primaria. Entonces, al inscribir sus candidaturas, tienen ciertos derechos y obligaciones, por decir de alguna manera. Entonces, pueden hacer campaña, pero también tienen la obligación de registrar todos los aportes que reciben y el gasto electoral que hacen. Eso permite que el servicio electoral pueda fiscalizar los aportes de campaña y cómo se gasta ese dinero en campaña. Y además, como están en una elección primaria, tienen una regulación de la campaña. Hemos visto, ¿no es cierto?, la franja electoral, por ejemplo, desde el 11 de junio, que estamos viendo en televisión la franja electoral. Hemos recibido propaganda, probablemente, muchas personas de estas candidaturas, y todo eso está regulado por la ley. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que quisieran participar también de la elección presidencial de noviembre, pero todavía no participan de la primaria, por tanto no pueden hacer campaña porque no están registrados en una primaria? Entonces, para eso nuestra legislación ha establecido que entre 90 y 200 días antes de la elección, una persona que tiene intención de ser candidato o candidata, en este caso la elección presidencial, puede inscribir su precandidatura. Este le permite recibir aportes, ¿ya?, que van a ir también a cuenta del límite de gasto electoral que tienen hasta la elección de noviembre, y al recibir aportes ya pueden ir regularizando también los gastos que van a poder ir haciendo, pero no pueden hacer actividades de propaganda propiamente tal, ya no pueden en el fondo llamar a votar por sí mismos, y eso es la restricción que tiene una pre-campaña, porque no están en periodo de campaña, y nuestra ley regula con bastante detalle lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer en periodo de campaña y en periodo de propaganda. Eso tiene un objetivo muy claro, que es dar una mayor equidad de condiciones a todas las personas que compiten por el voto ciudadano. Súper clarito, entonces se imputa el gasto final, no pueden llamar a votar por ellos mismos, eso es una precandidatura entonces, pero habilita también un sistema legal para otros gastos sin ser propiamente de campaña, pero que están ahí sino en tierra de nadie. Pamela, muchísimas gracias por toda la información. Te dejo comprometida para que en la previa también a estas primarias volvamos a conversar y a resolver otras dudas que van surgiendo en el camino. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias a usted y por supuesto asumo el compromiso de acompañarlos en todo lo que sea informar de las elecciones. Que estés muy bien. Buenas noches. Termina entonces CNN Prime, pero por supuesto viene Pares e Impares y después Tolerancia Cero, parte de la semana política entonces con nuestro programa Emblema. Lunes 16 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.